Mesa de diálogo. Tejiendo información con las organizaciones sociales y populares del Cauca. Mesa de diálogo. Saludamos a todos los territorios que se conectan con nosotros en este Mesa de Diálogo. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Jason Dagua, del territorio de Tacuello, bajo la coordinación de Alex Seco y la orientación de nuestros tútenas y autoridades de Chambolaquihue. Estamos en este espacio de Mesa de Diálogo. Luz, les damos la bienvenida a nuestros oyentes. Pai Jason, huecho sana usne que pan sawenas na vayuai de ya kapanasan hisus pai na uspane guachen kakeshe puiwa no didio na sawa shusu wajak ya sekkiwe de pan zenuta uns juak na zastewa na usunkach tensa washe juai de ya ne hush hai su pi na usu da yo que wash juwe to tena so un yesio puede na san da su ko chambush. Bueno, claro que sí, Luz, y hoy traemos un tema bastante importante para todos ustedes que se encuentran en los territorios. Luz, pues hoy traemos el tema de la primera cumbre del pueblo Nasa, recordando también que se realizó en el fin de semana que pasó, desde el 5, estuvieron allí los mayores y mayoras en este territorio, la cumbre de autoridades del pueblo Nasa, y pues queremos abordar este tema en el día de hoy para contarles cómo pues nos fue, ¿no? También estuvimos en este espacio acompañando, por ahí estuvimos en redes sociales transmitiendo la cumbre del pueblo Nasa, hubieron diferentes invitados como entes que hacen parte o que nos representan también en la institucionalidad, pero también diferentes mayores que vinieron de otros departamentos hasta este espacio para conversar, para analizar cómo está nuestro pueblo Nasa, ¿no? Recordando que siempre nuestros mayores y mayoras han dejado como un camino y es importante revisarlo si estamos caminando tras la huella de nuestros mayores o cómo hemos ido caminando en estos tiempos, Luz. Así es, compañero Jason, y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora. 4 días de conversa, 4 días donde se estuvo reunidos NASAs de los 11 departamentos, muy buena representación desde el departamento de Putumayo, pero también de Huila, donde estuvieron conversando y dejando varias de las tareas. Entonces, para ello, como lo ha mencionado Jason, tenemos varios de los invitados donde nos estarán compartiendo tanto en Hunktehueyue, pero también en castellano. Ajá, sí, Luz, y es importante también pues que pasemos con ellos, queremos saludarlos y que ellos también nos regalen esa salud, así que les damos paso a ustedes mayores para que saluden también este espacio de Mesa de Diálogo. Ahí so wachat chirchawai yo wacho de que chipi ya zaman no sahne pues nasa como nasa wala chambola gente como pueblo nasa janji has tengo coach no está ya está yo bueno, saludar a todos y agradecer por el espacio. Mi nombre es Marcos Cuetia, yo vengo del territorio de Jambaló, acá el Cauca, norte del Cauca, y estamos con otros delegados de las zonas y de los departamentos donde está el pueblo Nasa. Hacemos parte de la coordinación colegiada del plan salvaguarda del pueblo Nasa. Desde el 2020, en plena pandemia, venimos como en esa tarea. Muy buenas tardes, saludarlos a todos los que nos escuchan a través de estos medios de comunicación alternativa, como es la emisora comunitaria que llega a todos los rincones, como la voz de llevar la palabra, el mensaje a través de la comunicación propia alternativa que tiene los pueblos indígenas. Guachayu kaha thawai tena sawe uni sawe li hini dende pa usina na yuke ai te kachun de wa hase staste ai te kachun de wa thawai te na cumbre Nación Nasa de Aite Cuatquina de Pacana Panza Enia Aite Kishka Sauna
allí ese cuello kiwayese hectao na kiwayese yo yunda yo luch got kiwayese te ya se shao yo wete pues ne ni na pavite yese que stata wesh mama wesh que piño Luis yunda got ahí te cuetki ni resguardo la Mercedes te wesh satama te que anji usniu anji shambueste we patio unji skayuete ni we patio ayu alto naya te anji shambuesa unyo ka un jungo tierra dentro te guala na cachacha y te satamate man 15 años ya ahí te na cuatki na te cuchillo ki patio opote sayo ahí te na we. Bueno, muy buenas tardes, Radio Payusma. Me alegro mucho ese espacio de información. Es muy importante esa información que conozcan en todos los rincones. A ver, mi nombre es Francisco Dagua Baicue. Soy representante del plan de salvaguarda. Cargo mío es Sarnehuish, departamento del Putumayo, y también hago parte del resguardo Aguadita, municipio de Putumayo. Allá somos 37 cabildos y hay una población de aproximadamente unos 7,000 personas. Y estamos ubicados en los 7 municipios del departamento. Después de haber escuchado a los mayores y mayoras que también pues nos saludan en este espacio, ya queremos abordar el tema, Luz, qué fue lo que se habló en este espacio y también durante estos 4 días, ¿no? Recordando también que desde antes ya se ha venido trabajando en este espacio como mayores en el territorio de López Adentro, pero también se ha venido dando esa conversa, ¿no? Y es importante cómo pues se da este espacio aquí en este, por decir así, en el departamento del Cauca, donde pues los mayores nuevamente se reúnen y ya salen nuevas tareas, salen nuevas cosas por hacer, y por supuesto también es importante mencionarlo aquí, pero queremos también mencionar que durante estos 4 días también pues los mayores sabedores estuvieron acompañando este espacio, y pues queremos, Luz, que sea el mayor Marcos Cuetia, que fue uno de los que estuvo allí presente, nos pueda contar un poco acerca de esta cumbre del pueblo Nasa, Luz. Ya vi que hasta ahí su puiwa una usuchi Marcos Cuetia yo ya de este atpushniu nusuwa na yo ach teja deja no ya nasawash ka kenen tan nusumech ya washu sech ade soy yo puiwa una yo na usu nama ya xembatech chamso nasa washu te pushina usu tazayo ya vai su tote va kin usta yo ka kena usu na panse nuta sekkiwe de ya satama kiwe cham. Muchas gracias. Sí, pues efectivamente creo que a nivel global, mundial, estamos padeciendo como humanidad, como pueblos, como sociedades, como culturas, muchas crisis, ¿no? Muchas crisis, muchas enfermedades, muchas, en fin, y que los mayores siempre llaman que tenemos que sanar, ¿sí? Sanar. Entonces ese es como el reto, ¿no? Para nosotros pervivir en el tiempo y espacio. Y creo que pues también en ese mandato que tenemos todos los pueblos originarios de volver al origen, en este caso el pueblo Nasa es la dinámica que venimos construyendo, ¿no? Alrededor del plan salvaguarda o desde el plan salvaguarda, desde su enfoque, fundamentación conceptual, ese origen del pueblo Nasa. Sí, como le decía, cómo sanamos esas enfermedades, ese sucio, ese ptans, esas desarmonías que tenemos como culturas, y también sanar el chambués, el mus, chañuy, yuze,
podemos, y tenemos muchas enfermedades. Por ejemplo, una de las cosas que planteaban, además de la situación de violencia que es por siglos y conflicto armado en los últimos 60 años, pues todo lo que nos ha afectado y sobre todo al pueblo nasa, esa es una enfermedad, pero también están las otras enfermedades también propias, como son, por ejemplo, el no hablar el Kwesh Yuwe. Ahí los mayores desde la tulpa orientan de que, o sea, no hablar el idioma el Kwesh Yuwe propio es una enfermedad. Y eso ahí tenemos que sanar, de buscar como ese tema. Entonces, en ese sentido, nosotros como equipo con las autoridades hemos recorrido prácticamente donde están los 204, 209 cabildos nasas, ¿no? Acá en la zona andina, como se dice, en la cordillera central, todo lo que es Páramo de Sumapaz, acá, bueno, la cordillera occidental, la cordillera oriental, bueno, en fin, los nasas que están en la Orinoquía, en la Amazonía, bueno, en fin, y también en contexto de ciudad. Y hemos como estado en esa tarea, ¿no? de seguimiento, acompañamiento a ese plan salvaguarda, en donde se protocolizó en el 2016 en una asamblea también amplia de los más de 186 autoridades nasas. En ese recorrido que hemos hecho en tulpas, en asambleas, reuniones de diferentes departamentos donde están los nasas, pues llegamos acá al Huetquín, al territorio Satama, castellano decimos el Pital, para hacer ese ejercicio de valoración conjunta con las autoridades nasas como jueces naturales. Por eso llamamos la primera cumbre de las autoridades tradicionales ancestrales del pueblo nasa, para hacer ese ejercicio de valoración hacia adentro y hacia afuera. También estuvo pues convocado la institucionalidad. Entonces ese es como el camino, el recorrido que hemos hecho, y pues muy, muy importante, ¿no? Que nos vamos juntando, nos vamos autoconvocando, nos vamos reencontrando. Tenemos mucho que conversar como pueblos y como familia nasa, ¿no? Y siempre buscando esa unidad, fortalecer ese camino de lucha y resistencia, esa construcción colectiva, y dentro de ellos valorar los avances desde adentro de ese plan salvaguarda. Por ejemplo, uno de los acuerdos de ese plan salvaguarda 2016, en las diferentes asambleas que después se hicieron, encuentros, siempre fue, por ejemplo, que como pueblo nasa, ese volver al origen. En lo vivencial tenemos que prender las tulpas, y creo que en eso ha habido un avance muy importante en los diferentes departamentos. Por ejemplo, la transición de las estructuras de gobierno propio, que ya tenemos que hacer esa transición a una estructura propia fundamentada desde la ley de origen. Creo que ese proceso, pues, y así sucesivamente, ¿no? La valoración en el marco de ese plan salvaguarda para que podamos pervivir como pueblos. Y también escuchar la valoración, el informe del estado de cumplimiento por parte del gobierno colombiano en el tema de las garantías de derechos para el pueblo nasa, porque la sentencia T025, los autos de seguimiento, en este caso auto 04, son prácticamente leyes, mandatos, son órdenes judiciales y que se debe acatar. Entonces ya estamos haciendo ese balance, y el balance es pues que no ha habido cumplimiento efectivo por parte de la institucionalidad del Estado en materia de garantías. La situación se ha agudizado más, la situación de conflicto, de violencia, de afectación, y el pueblo nasa, igual que en el 2000 hasta el 2016, donde se firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, en ese entonces a hoy la situación, el nivel de afectación no ha cambiado. Seguimos como pueblo nasa encabezando esa triste realidad de la lista de uno de los
pueblos con mayor hechos victimizantes. Y seguidamente están los hermanos Aguá, los Embera, los afros, campesinos, así sucesivamente, y el pueblo Nasa, pues tenemos esa situación. Entonces, sobre eso reactivamos lo que comúnmente llaman, ¿no?, el tema, el SOS, el sistema de alertas tempranas, pero también unas medidas hacia adentro de cómo es que vamos a seguir salvaguardando la vida como pueblo, como Nazas, junto con otros pueblos hermanos, otros sectores, y que estemos donde estemos, el NASA pues tenga esa claridad, esa fuerza, esa sabiduría y esa alegría de saber dónde estamos, de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces quedan unas orientaciones pues muy concretas, las comisiones que se trabajó, la comisión de niños, la comisión de mayores, también la comisión ya de la comunidad, las autoridades, en fin, y ya nos corresponde hacer ya es un plan de acción, un plan de trabajo para que estas orientaciones se empiezan a vivenciar, a trabajar desde la familia, desde las comunidades, desde los territorios, y estar en permanente comunicación, unión como pueblo Nasa. Y un poco la orientación ha sido más que qué hacer, es el cómo hacer, ¿no? Cómo hacer, cuándo, dónde y quién. Y yo creo que en ese sentido la comisión de los mayores fue muy contundente, ¿no?, en su análisis, reflexión y orientación desde la espiritualidad, desde la ley de origen, y unas tareas pues muy concretas, ¿no?, desde las familias, desde cada comunero, desde cada comunidad, cabildo o resguardo NASA. Entonces las preguntas pues concretamente relacionados a esa reflexión, a ese análisis del origen, ¿no?, que es, por ejemplo, nuestras raíces, qué es lo que nos identifica como pueblos originarios, esos valores, esos principios ancestrales como pueblo, y sobre eso reflexionar cómo estamos valorando, cómo estamos vivenciando, cómo estamos trabajando en cada comunidad, y desde ahí también buscar como unos caminos así en conjunto, ¿no?, como pueblo, como nación NASA. Y también sobre el no cumplimiento, por ejemplo, de la orden judicial de la sentencia, pues también como el paso a seguir, y porque ya es un desacato, una desobediencia a una sentencia, y nosotros ratificar nuestro sistema, nuestros sistemas ancestrales de salvaguarda, y ratificar el estado de la crisis humanitaria como pueblo NASA, porque como digo, los riesgos, esas cosas inconstitucionales que habla la sentencia, pues eso no se ha superado, ese estado de cosas inconstitucionales. En fin, y yo creo que en el ejercicio de la autonomía, pues ahí quedan las orientaciones y los caminos a seguir. Bueno, ahí escuchábamos al mayor Marcos, que nos explica un poco también de esta trayectoria que ha venido dando el pueblo Nasa a lo largo de estos tiempos, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestros mayores y mayoras siempre han dicho que debemos estar unidos y que es importante seguirnos recogiendo a pesar de las distancias, podríamos llamar departamentos, ¿no? Pero pues para el pueblo Nasa no hay como esos límites, ¿no? Entonces siempre ha seguido como esa expansión, y es importante que a pesar de que la cuna está aquí en el Cauca, se han ido expandiendo, pero es importante que también los podamos tener en cuenta, es importante que nos podamos seguir hermanando para así seguir construyendo como nación Nasa Luz. Este se yuak na yo jawash na hi chen su yo no weba pa na yo na usa ka jas pa ho sha pa ni me kwash wa chin da ya na sa ta hi pe pa wa cha me wa yo nuska jo wai te cha e cambio pa ga ta na jas na cook me wa pa ni yo nuska hin ai so kwa shi mu yo mouse baus me da chim baus ne me wa yo nuska hin wala mu su jo ak po che kai so te she ki we ta sa na sa sa we she ma pa yo na
tutu kitsu ya kiwekate mahuba yo samsta 10 kiwekat hinwewe thau chang she khai tep khakcha kwe shiwe sama yu chang jik enena chacha chuno ek thuna yakni khakena yunis aite nasawala luchko we shite uka we shpapka ke no staite thesa we shaite pikata tapka ke yue sayu aite pka ke yu juwe man we thesa we she with news na etwala hitau cha pitayute 2003 te pitayute etwala ka sekse we shung te kshawe she newe we she vitni chansa khakshiki aite kwesh yand we hini plan de salvaguarda hini te pa etsa kitei chaneni ucha ki kwantama kwesh satama newe ni yuwe 5 newe ni chiu na pa 14 chika ya etste upta atsa khweki vite yuwe pa kwe no su kitau hin thoi pikat te we na kana chanji cha kitei yu ni me usimani kitei yu no su thau Kiteyu no shayo chayo we chiswashi chanu chachaya. Kiteyu ni me usted weus na cha we wala sakata na captain na hembo na hinyekneni. Chapa kapa no sakwe ndende uschapa kwe shiwe kwe sa ni tamena ni lechkwe atsana we umenya yo no se kwe shluchkwe we usachana ki nas na finze gua kwesh ksha wesh yuwes pa kambayu kahiyo nime manipikat so nasanwesh so nuwesh wesh puka so wesh ustina tsuyo ksha yuwe hiyo nime yuhnusa ten wesh pa hint kapcha sanaba na yuwe sa chekwete kachonde waknani atio tesa wesh aite pkak wala vitshana nacion sa hitau tepka ke wesh hung te US ki we kwete US kite yuni hich ni taw ai te US kuchina ai te ipikwat te kwetki na ipikwat tau chanwitna jau niyo acha 10 departamento hitau ki we ka thinisa jai sayu sha hicha tau neniu kwesh kshawjis kite nasakwen ka chunde ki shambuesas pa we vite unspa wala shunka cha shambuespa wala we hipcha cha we sanskisia hija na yu chang kwa yu we ni yu na ach kiteba na te kake wala te tarima hita kiteba usu kake na chach kiteja ja shukcha ka yu wetcha achu ya na ka te sehe huas Vio que medio que pacuena, chaño cha te sayak. Epicat se fichina que epicat se pachawencha, shampchis pues luch que te sa westa hasta te sam manza café, pero ya te sos paquete epicat te cachinda cha cayuetze cha hinikneni. Nayo chao tawe no sona wala yo tengo nos te kiki pa nas nasona yetska kaseno es no pesca yuwe peixe. Yuwe achana yuwe chisa was yuwe te evaluación gente changwa la page tengo saqué los pavitos tauna ipfinze ni pavitos tauna chaputas pavitos yo no tauna en wala chisa fi niya chan et wala te casa te chasa kite yo no chapa chan wala mahina yo no chiki saqué lo eu tashna yo no mani o mecha kitei meño news pana chasa wala acha khongsa achiu chahui kweshe ya pesa si es que viste yo chai cha buenas na ucha kweshe sa mecha watch kwe vitna mecha ai kameu sakachna mecha kwesh fiu kwechi sinjik tenge wo me bayo nos kau ni fiu nasa fiu
cha chukachi ya kite yo te we no sona yo we wala yo chu we no sona pa cha se viten te sa pues ka que cha mayo cha yo we chi sa ka han da cha pe chi te mayo cha mi chi sia cho ya wala tha vitian ne ni ya wala vitian ne ni we walas na we we chi we ko te we ka chi sa ki we ko te ki pa ka we ka chi sa kite yo ni me we pesue we vite sinjatul we atsa vite kite yo ni me te we strength te yo luch shambos kweti sa mana cha me ya yo no sa do ya hachpa shau me me pa yo no snet kha me cha kwekwe yo ptans kwesa yo sha cha sa kite yo no sa atsa pitste pa kwekwe yo ptans si pan kham pa cha sa hi me yo no sha ki me pa ust kha ki si yo escuela tengo amsa achiu man eka we shun sa sia pat kha yo khna cha yo selfie me so pat kha cha cha awareness no cha pa ka achi kite yo ka we spa atpo chwa hipta sa ne we spa atpo chwa hipta sa na sa wala patpo chwa hipta ki kinte bio me hi cha cha yo we es ken bit pa ka no me patan wala ka che ko shun spa ka lech ko shin sana ustana pa cha we yo ki ste yo ki quech khau ko we peinga hakina kina ta we ata the sa we ai te the sa we na we ka ke wa hin ne ni ko na yo cha the sa we na hu yo na nación nasa sa hi ta plan de salvaguarda te we te yo departamento isa the chi sa man khaksha como colectivo de sabedores del camino de los ancestros y niños que nayo nejo we que yo we se que we kwete ye ani sa que nayo chai sai the chi sa ka uy the sa pa upta te yo pang suksa un suksa evite un sa kaksa evite niefte weas yo te sosta ya yo kite yo hachino chan ka na yo wala pe no tengo kai kau ka te yo man sispi yo ya yo sa na ya yo no sana pa vite departamento ni sa vite ki we katsu yo ya yo lech ko pe no tengo kai kau ka wala po chua na ho pe no tengo ka te sa we sha ai te sa we kau ka te kai te po she ka che na yo sa mo tengo kita chicha su chahu man 10 departamento y sa wa hin ke ne na pa kwe shi wes ka chon de ya chicha pa kach ke wes ka ta ya ki shambwes si sa man ipikat te wa hin ke ne ni achio cha en ta we no so na ya cha si cha ta wa no sa wala u ka we vite ne we so sat ne we so chi cha luch kwe mama sa ite nación na sa ni ka ke ni sa ka chon te nas ke wa chio chang que yo maka pa uns kana pa chahu te khon sha tho ya ki na yo cha na hu ka cha pesca un si ki te yo na ki pe ki ha me yo news ki chas. Bueno, y después de haber escuchado al mayor Luz, es importante también traer a la mesa a personas que también han venido trabajando a lo largo de este tiempo, pero que no son desde aquí del Cauca, sino que desde el Putumayo también se han venido construyendo, y cómo también es importante recordar todos esos pasos que han venido dando nuestros mayores desde hace mucho tiempo, y que la llegada hasta este departamento del Cauca pues ha sido muy, podríamos decir así, muy satisfactoriamente para los otros departamentos donde están los pueblos nasa, porque allí se empieza a tejer todo el tema de seguir caminando la palabra, y por supuesto también con toda esa trayectoria que viene el pueblo nasa de lucha y resistencia, y que no se puede perder. Antes hay que seguir construyendo. Entonces el mayor desde el Putumayo nos acompaña también y nos quiere contar o nos cuenta un poco acerca de cómo ellos también han estado haciendo parte de estos espacios, y cómo pues
que no es desde ahora, sino que desde hace mucho tiempo se ha venido caminando. Pues a ver, contarle un poco la historia, ¿no? De que pues esta cumbre sale de un proceso de la sentencia T025, Plan de Salvaguarda Auto 004, de la sentencia T025, un proceso que lleva de 4 etapas, y dentro de ese pues trabajamos los 4 etapas y ahora pues estamos en la implementación, y ahora pues ya para iniciar el proceso de implementación hacemos el cumbre de las autoridades de los 10 departamentos, y que de verdad para nosotros los NASAs de otros departamentos es importante, porque pues de allí nosotros hablamos de nuestro el plan de vida como pueblo NASA, y también como plan de vida de la nación NASA de los 10 departamentos. Y para nosotros es una alegría que pues masivamente participan acá, están terminando de participar los 10 departamentos. Una buena participación en esta cumbre es muy importante para esa nación NASA. Pues para nosotros, creo que nosotros milenariamente hemos sido guerreros y hemos trajinado. Para nosotros pues dificultades no ha habido, y creo que es un ejercicio que nuestros abuelos venían haciendo, practicando toda esa vaina, y pues nosotros el legado que nos dejaron nuestros ancestros nos toca ir retomando poco a poco y impulsando bien los procesos, más o menos. Bueno, ¿qué se llevan después de haber estado en este espacio al territorio nuevamente? Pues llevamos una visión muy importante, porque de esta cumbre queda una conclusión muy importante, estructurado desde el IPCAT, aquí donde estamos, el espacio del IPCAT, que todos los procesos se han venido desarrollando acá en cabeza de los kihuetes, los mayores, impulsado, lineado por ese espacio. Pues nos vamos muy contentos, porque pues esa visión es un sueño que tiene como nación NASA. Sí, el llamado como pueblo NASA, como nación NASA, es invitar, como se dice, a la humanidad, ¿no? Invitar a Colombia, a los demás pueblos, culturas, a sanar, ¿sí? A sanar, a curarnos nuestros corazones, y superar como todas esas enfermedades, ¿no? Esas crisis, no solamente como personas, sino también cómo superar esa crisis o ese daño que estamos causando a nuestra madre tierra, la Umaquihue, el planeta. Creo que hoy tenemos un riesgo muy grande, ¿no? Como pueblos, como humanidad, en términos de pervivencia, como es lo que se ha generado, ¿no? La crisis climática, calentamiento global, algunos hablan de la variación climática, en fin. Y ese es un compromiso de todos, no solamente los estados, los gobiernos, sino de todos. ¿Cómo vamos a nosotros cambiar ese chip de ese relacionamiento armónico que debe haber con la naturaleza? Quizás esto va en contra de los modelos, ¿no? De económicos, modelos políticos, extractivistas, excluyentes que ha agudizado esta crisis, y pone en riesgo pues prácticamente la vida y la vida del planeta. Ese es un llamado que queremos hacer, y también a nivel de Colombia, cómo superamos esa situación de conflicto, de violencia. No solamente una paz desde los grupos armados y el gobierno, sino una paz desde los corazones, desde las mentes, desde las familias, desde los territorios y regiones. Perdón, ese sería como el llamado así puntual a seguir tejiendo, a seguir construyendo vidas, territorio,
esperanza de futuro y sobre todo seguir revitalizando la identidad cultural como pueblo nasa, como pueblos indígenas y pueblos, bueno, contexto ya de latinos, caribeños, en fin, yo creo que ese es como el mensaje amplio, porque cuando hacemos nuestros rituales, nuestras ceremonias y ofrendamos, danzamos. Bueno, al y sol. este espacio también es muy importante que los mayores de otros departamentos también puedan hacer parte de esta mesa de diálogo, pero también queremos escuchar la voz de las mujeres. Hemos traído también a una compañera del norte del Cauca que también ha hecho parte de los diferentes procesos y que pues ya como ella los saludó, entonces nos gustaría que nos contara esa perspectiva desde las mujeres, ¿no? Cómo también han venido trabajando y pues que hacen parte de diferentes liderazgos, porque aquí es una cumbre de autoridades del pueblo nasa, entonces vemos muchas mujeres autoridades, guardias, y que vienen haciendo liderazgos de diferentes procesos dentro de sus territorios. Dichque ma wiso chamso at pushniu na ustay na ma nem huish pushnu sat pushnu na bajumai te jai yuz nas kapiyas nas kiwateng nas nano inaiso kahiu na bajumai te ja usota ya ui wa shei shuka nas pakenus nas ya nine so yu santos nas pa peju na yu na usta va yu kwasha peju ni pej meya na chamso in jasu puipa yechna usuch. Bueno, la cumbre del pueblo nasa se viene trabajando, pues un trabajo que han hecho nuestros mayores y mayoras a través de lo largo de la historia. Sabemos que los nasa no solamente estamos aquí en el departamento del Cauca, los nasas han tenido que salir por situaciones de amenaza, de riesgo, desplazamiento, por situaciones del territorio, falta de tierra. Hay muchos nasas aquí en Colombia que están en distintos departamentos como el Meta, el Guaviare, el Putumayo, el Huila, varios departamentos, y están situados en 11 departamentos del país, los nasas, que han sido de acá del Cauca, pero que les tocó salir por situaciones, necesidades o riesgos y amenaza a otros departamentos. Entonces eso que llevó al movimiento indígena del pueblo nasa también a mirar, bueno, cuántos nasas hay en otras ciudades, en otros departamentos, y eso nos permitió como encontrarnos en el 2009, bueno, más antes, encontrarnos y mirar dónde estaban los nasas, y los nasas fueron llegando a esos departamentos y se fueron organizando, porque el nasa ha sido orgánico, el nasa ha sido resistente, ha sido de una lucha constante de defender la madre tierra y los principios. Eso nos llevó a encontrarnos en qué departamentos estaban los nasas y poder como mirar, bueno, cómo vamos a fortalecer la raíz del pueblo nasa. Entonces eso llevó a unos encuentros en López Adentro, a unos encuentros en varios, acá en el Cauca, en que teníamos que organizarnos, en que teníamos que juntarnos, pero también recordar la memoria, la historia de la raíz de ese origen, no perderla. Y eso se ha venido construyendo a nivel de los otros departamentos. ¿Qué nos lleva a esto? A encontrarnos nuevamente, a proyectar, a consensuar, pero también a revisarnos hacia adentro, cómo estamos los nasas, estamos en distintos departamentos, pero cómo están viviendo la situación ellos en esos departamentos y cómo estamos en el Cauca. Primer factor que encontramos, el tema de la unidad. Tenemos que fortalecer la unidad en cada uno de estos departamentos como pueblo y nación nasa. Segundo, esta cumbre nos deja también que hay que volver al origen, retomando la espiritualidad, sanando el corazón, sanando las desarmonías que hay al interior de nosotros, al interior de nuestros territorios, al interior de la comunidad, y cómo también fortalecer ese espacio de la unidad. Nos
mandan, el mensaje que nos deja la cumbre es ese: buscar la unidad, recuperar la autonomía, recuperar la solidaridad, la fuerza, esa fuerza espiritual, y volver un poco a esos principios del origen del gobierno propio, sin perder la esencia del ser NASA como lo somos. Entonces esta cumbre nos permite, uno, recordar la historia; dos, de dónde venimos; tres, cómo estamos; y cuatro, hacia dónde es que nos proyectamos como negües que hoy están en cada uno de los departamentos para fortalecer los diálogos políticos, los diálogos culturales, fortalecer la raíz. Como también ha mandatado esta cumbre que tuvimos, es de volver a retomar las escuelas políticas, porque es muy importante el diálogo, pero con esa formación política, con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, es muy importante, y retomar el camino de la espiritualidad. El otro también que nos manda es a que nos visitemos, nos acompañemos continuamente. El NASA no es mezquino, el NASA es un NASA que recorre el territorio, pero que también visita, acompaña, orienta, aconseja. Eso se ha perdido, y la cumbre nos recuerda que hay que volver a ese origen nuevamente. Esta conversa ha sido bastante importante debido a que en este espacio pues se conversaron de muchos temas, ¿no? Hubo comisión de niños, comisión de mayores, comisión de mayoras también, de guardias, y bueno, es importante también cómo pues se ha venido tejiendo y han salido también esas tareas, ¿no? Que siguen llevando como ese legado que nos han dejado siempre nuestros mayores. Y es importante decir y recalcar el espacio de los mayores, ¿no? Debido a que se conversó en la tulpa también, y que se eligió a un mayor que va a ser el que lleva la mochila y va a ser el encargado, por decir así, de los espacios para seguir uniendo a los hermanos que están en otros departamentos que hacen parte del pueblo NASA. Así es, de esta cumbre, primera cumbre de los pueblos indígenas originarios nazas, queda esta gran tarea, pero la tarea no es el mayor quien recibe la mochila nomás, sino cómo hacer esa articulación, esa unificación, este tejido entre todos los mayores ancestrales que se encuentran en estos 11 departamentos. Esto con el fin de que se pueda volver a retomar esta unidad, este trabajo en conjunto. Entonces también el mayor Encuesh Yuwe nos comparte sobre esta tarea grande que queda de esta primera cumbre. Ingina yuwe cuestensa pues pakecha chandecha na sakatus china na safinze ni kiwa kokote ichayo mia sa wala sa chinvite na ba tensa we shiu changwe shiu anchas dibite mete yuwe uhena na ba chang cha anchas pa ngota hatina tio anchayo ewo me na cha me yo chang cha ya we news kina yo tensa we shiu kite yu hun ka na ma we pesite yo I kahillo te yo kake pochit kahicha ayo ipkate we news kina yo chang pochite yo nasa sia selpiwa cha uka weshpa chakwesa me shau hipsa cha hitste wal sana yo te yo mete no saba I tesa chisi yes can do it in a shau chisa can do it ne niyo na suncha yo anjo eu na hinusot na hunya hu mi wala yo cha yu ha chiu mi wala kite yu te jan de pa ka yu mi wala sa chite chan ka te wo me ban na pa ma wa ka chai te na ji te nación nasa te ki bu ba ji na chiu cha wa ka cha vi te este we she cha yu we sat pu chno wa ji has ki kna mi ji ni no te yo se cha sa ji na ya ha ko ndo ka jo te ya ko sa te pu te chup te. Bueno, ahí teníamos también este mayor que nos cuenta un poco acerca de estas tareas, el trabajo que se ha hecho en estos espacios, y que es importante también de que nosotros
y la comunidad pueda también saber qué es lo que se viene conversando en estos espacios. Por eso el día de hoy queríamos traerle este espacio a todos ustedes. Pero Luz, quiero también en estos momentos saludar a los otros colectivos de comunicación que también pues hacen parte de el norte del Cauca, ¿no? Siempre han estado allí pendientes, así que saludamos a Jambaló, a Toribío, a Corinto, también a Huellas Caloto, ¿no? Integral Estéreo, que también han estado allí pendientes de toda la programación y por supuesto también de esta mesa de diálogo, donde siempre pues traemos temas muy importantes para que podamos conversar entre todos y todas, Luz. Así es, Jason, qué tema tan interesante sobre abordar sobre esta primera cumbre NASA, donde en esa primera cumbre pues estuvieron invitados solamente las autoridades, pero entre algunas comunidades también llegaron como acompañantes y grandes tareas que también fueron quedando. Sabemos que las comunidades NASA somos bastante inmensos, entonces en estos 11 departamentos estuvieron haciendo esta representación en esta primera cumbre en el territorio de Satamaquihue, donde una autoridad decía que es Seque-Quihue. Entonces desde este territorio 4 días de mucha conversa, de mucha discusión, tanto de la Comisión de Niños, que también estuvieron dando a conocer su sentir, su pensar sobre hoy por hoy, el cambio que también se ha venido dando, y estuvieron haciendo grandes análisis, pero también las tareas que también fueron quedando, el cual pues es una tarea donde la comisión encargada de esta cumbre también estará dando el seguimiento. Sí, Luz, y es importante también que pues se puedan dar estos espacios, ¿no? Debido a que pues también se declaró que el pueblo Nasa pues está en extinción, ¿no? Por eso también se dio una declaratoria de un SOS, donde también pues las comunidades NASA estuvieron allí lanzando este SOS, pero también para que las entidades estatales puedan también pues actuar, mirar qué está sucediendo con el pueblo NASA. Así que vamos a continuar escuchando. Sí, esta cumbre termina hoy. Se habían invitado a las instituciones del gobierno para hablar también del plan de salvaguardia. En esta cumbre estaban invitados funcionarios e entidades del gobierno a que estuvieran en esta cumbre del pueblo NASA, porque íbamos a también a decirle al gobierno que tenemos un plan de salvaguardia donde otros gobiernos no lo han cumplido, no lo han hecho cumplir, y hoy con este gobierno del cambio estábamos en esa situación también de decirle a este gobierno: mira el genocidio que hay en el pueblo Nasa, en la espiritualidad, en los guardias indígenas, en los jóvenes, en las mujeres, en las autoridades. El genocidio que hoy tiene el pueblo Nasa es inmenso, y es importante que le dijéramos a este gobierno que hay que seguir brindando las garantías que están en el plan de salvaguarda para garantizar la vida. Y hoy hemos hecho un acto simbólico en esta declaratoria que se hizo en la cumbre NASA de el SOS como algo histórico, de que el gobierno vea de que estamos en riesgo, seguimos en riesgo, y ese es el mensaje que le mandamos al país, al mundo entero, de que estamos en riesgo, están en riesgo las emisoras comunitarias, porque también nos han quitado jóvenes, mujeres que han denunciado a través de las redes, a través de los medios de comunicación. Y algo que también la cumbre nos deja es que debemos de fortalecer los medios alternativos de comunicación como pueblo Nasa. No lo podemos olvidar o desarticular. Debe ser uno donde estemos rodeados y acompañados en Minga por la vida, en Minga por la esperanza y en Minga de seguir tejiendo. La invitación que también hace esta cumbre del pueblo Nasa es que nos respeten el territorio, nos garanticen la vida, tanto el Estado, pero también los actores armados que
que están en el territorio, que deben de respetar y garantizar la pervivencia del pueblo Nasa, porque somos originarios, somos milenarios, y aquí nosotros no hemos llegado, hemos nacido, hemos estado todo el tiempo ahí, y por lo tanto se debe respetar y garantizar la autonomía de los pueblos indígenas, en especial el del pueblo Nasa, que está en riesgo de ese exterminio. Bueno, y regresamos aquí con ustedes, recordando también que estos espacios, este espacio que se dio en el territorio del Pital, es muy importante que se pueda seguir tocando estos temas, Luz, en diferentes espacios, porque de aquí es como un abrebocas, ¿no? Debido a que lo que se conversó allá es mucho más extenso y que es importante también conversar punto por punto, ¿no? Yo creo que esto podría salir otra mesa de diálogo donde contemos también qué se habló en las comisiones, pero ya será en otra mesa de diálogo más adelante, porque pues el tiempo en radio es oro y pues ya vamos finalizando. Entonces queremos despedirnos de ustedes mayores, gracias por estar acompañándonos en este espacio, y bueno, también pues queremos que ustedes, cada uno, pues también se pueda despedir. Yami gaza waja tache wachai so tunga gwena ja shong sa no se na ba chung inte ja spaina wi wala na yu ki ta na yo ja so semba he se wi ja so yats ko de wi ni ne yo ki we teng na so she za wel dat push na ba chung inte ja yu ke zang to na ja so ne we na so kwa sha skin she ja so pamba ya ye ki she ko na pe yu achen suyo luchko was no chuna na usta zayo hasta ya su yetso ya ni hi noi mis me va uska puigo me va uska ya i pikate kusui hasta ya va yo me es que una yo na usta ya suyo no es pues si aquí wala puigo wa ne va ai so i pues pas vite su ki yo apio na su ka ya ni o se na mucho pues zayo ai so su na u ya pai wo chmo se na u se watch spy no se zayo ai so pachata i go shek na ju go na chung de na uso nas jaba fi shao yu te cha ka te cha na so me fi te sa bio ta na pa te chu shaki te yu we wala o wa sa cha na hembo te yu wa sa cha na yu cha fi we ni te fi ta we ayu wila chambe yanchi tashta wesha zinska ju wet ai hewala wesha yu pachayu sahiyo zmeta na sayu wicha ta vite aso yak wet cha unraba hin ati na sayu yu pafiat na pafiche patech shatechus nehu maneta i divit ni channa cha fi chi cha ko yu pa chichko me nasna sanawai puch peiga na puchi tank puch na fin de ego se chana no pa ki kinte kwesh musieki ni kwesh shao man nes no adjust techu ji kachau istaste wala tayuwa jasa to tesa jasa yusi wahi makio católico makio evangelium makio ateo makio acha vite acha pitspo shipa chapshap shan se anda no psa makio oi pues yo pa chpecha cha sama chi no ma yik te ki na sa ji ka te ki pues lu chi cha ma ki na pa me cha sa se cha ne mum tho se me wo hi pa pe ga cha sa me cha pues cha cha we ka chi te pa cha ma yo no na pa cha sa think te cha ni a chi fi de ni wa sha sa pues yo pa fi ne news te wa shi vite na sa usta ai so mo hi tho ai so vite coconuco ito chamo is fi ai so techo itarwako ka chamo is fi chi ya shau yu sa to a tu chanches pega na ch campesino y kai to kuch ko pamos to chamo is fi chi ya ki zamo u kanasa ko is no ya ki te chamo yu kra ite u a tu chas ten sa hini sa yu wala pega wa una mete yu news se ko is na se chapa acha wasi wa chachi wa na sayu wa cha wa te chamo is wala news na o na wa news ki sai te e puts ka chin vi na yo fi wa ni sa wa siu pa wa as ka kun de ki yuan ji cha yuan ji cha yo wa un sa tiu epicata na sa sande un to na epicata epico te ku chi ta
na sa wala yet ni te kacha te sa wa shik yu wa jis pe u na yu zen ka pe ya na ya yu wa sa hasta no es wa shup news na kite pa ipikata sa ki fichte yu no es wa sta shu ipikata a chau wa na pa ya ipikata ko ipikata ni kite yu wa tament ka na mete na sa fin zen ya shuka shuka te shambues pa shuka chimbi na te wa sha nasa jeep ko hip shiban mete was ta in ba ka set ka mecha wite nasa ta in pa ka set ko na ba jang wa yunas kan un sa ta ye aski ka wa wala swala tin ko sa ina cha ya kin ka ju kai san da ko cha ya kin ka ai te we usa ustina we usa usta we usa meti na pa cha wa sa pe ya na jich ko cha pe ga na huna we je ta kin te ye in mete kikin te yu huna wa yu ka sa kana ba cha ba yu pe ni cha yu hasta cha huna wa yu me tiu cha ko cha tiu ko ni te. Bueno, el mensaje que yo quiero regalarle a todos los que nos escuchan es que tenemos que empezar a hacer unos cambios. Y el cambio no está en el líder, el cambio no está en el otro, el cambio está en mí como persona, en saber llegar, en saber dirigirme, en saberme expresar, pero también en saber escuchar y en saber compartir con el otro. Entonces el mensaje que nos da, que yo quiero dejar es que tenemos que aprender a escuchar, pero también tenemos que aprender a expresarnos para que el otro también comprenda el mundo y pueda entender el mundo, interpretar el mundo de que somos uno solo. Y como somos uno solo, tenemos que vivir juntos para unir esas fuerzas y ser más solidarios entre nosotros y nosotras. Sí, el llamado como pueblo NASA, como nación NASA, es invitar, como se dice, a la humanidad, ¿no? Invitar a Colombia, a los demás pueblos, culturas, a sanar, ¿sí? A sanar, a curarnos nuestros corazones y superar como todas esas enfermedades, ¿no? Esas crisis. No solamente como personas, sino también cómo superar esa crisis o ese daño que estamos causando a nuestra madre tierra, la Umaquihue, el planeta. Creo que hoy tenemos un riesgo muy grande, ¿no? Como pueblos, como humanidad, en términos de pervivencia, como es lo que se ha generado, ¿no? La crisis climática, calentamiento global, algunos hablan de la variación climática, en fin. Y ese es un compromiso de todos, no solamente los estados, los gobiernos, sino de todos. ¿Cómo vamos a nosotros cambiar ese chip de ese relacionamiento armónico que debe haber con la naturaleza? Quizás esto va en contra de los modelos, ¿no? De económicos, modelos políticos, extractivistas, excluyentes que ha agudizado esta crisis y pone en riesgo pues prácticamente la vida y la vida del planeta. Ese es un llamado que queremos hacer, y también a nivel de Colombia, cómo superamos esa situación de conflicto, de violencia. No solamente una paz desde los grupos armados y el gobierno, sino una paz desde los corazones, desde las mentes, desde las familias, desde los territorios y regiones. Perdón, ese sería como el llamado así puntual a seguir tejiendo, a seguir construyendo vidas, territorio, esperanza de futuro, y sobre todo seguir revitalizando la identidad cultural como pueblo NASA, como pueblos indígenas y pueblos, bueno, contexto ya de latinos, caribeños, en fin. Yo creo que ese es como el mensaje amplio, porque cuando hacemos nuestros rituales, nuestras ceremonias y ofrendamos, danzamos al sol, a la luna, pues es el mismo sol, la misma luna que alumbra las diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces,
a cuidar nuestra casa grande, nuestra casa común. Eso. Pues el mensaje es de que pues como todo proceso no se va a las mil maravillas, no es el 100%, ¿no? Todo proceso tiene sus dificultades. El llamado es que los indígenas o las organizaciones que pues no están, digamos, al tanto de este proceso, pues todo tiene su dificultad, pero el llamado es que pues esta visión poco a poco se deben de ir integrando a este proceso, porque esto es la vida del pueblo Nasa y la nación Nasa para la pervivencia, para el tiempo. Es muy importante ese llamado que le hago como pueblo de nación Nasa. El llamado es que pues como inicialmente yo le decía, este espacio de comunicación llega a todos los rincones, pues el mensaje es que divulgar hasta donde llegue, hasta donde tenga el alcance, si hay alcance a nivel nacional, a nivel internacional, es muy importante. Eso sería. Bueno, y así es, Luz, llegamos a la parte final de este programa. Los invitamos también a que puedan seguir este y más mesas de diálogos a través de nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Spotify como Tejido de Comunicación. Buscan la sección de Mesa de Diálogo y ahí pueden encontrar todas las mesas de diálogos desde el Tejido de Comunicación, desde Radio Payumat. Y pues sin más palabras, Luz, después de haber conversado con los mayores, después de haberles contado un poquito qué fue lo que se trabajó en este espacio de la primera cumbre del pueblo Nasa, nos despedimos y queremos saludar también antes de irnos a nuestras emisoras comunitarias que se conectan con nosotros a través de Radio Payumat, Nación Nasa, Voces de Nuestra Tierra y por supuesto también Integral Estéreo en Caloto, donde también pues han hecho parte de estos espacios como es el Mesa de Diálogo. Así que tengan ustedes un excelente día, nos encontramos en una próxima ocasión. Mesa de Diálogo. Tejiendo información con las organizaciones sociales y populares del Cauca. Mesa de Diálogo.